Estoy muy agradecido con el pastor Alex, con el pastor Juan Carlos, con toda la iglesia, con todos los hermanos acá de Ciudad del Este, de Campo 9, por el privilegio que tengo de hablar de un tema tan delicado para nosotros, tan complejo. Realmente es, por llamarlo así, como una plaga que infesta nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras familias. Me presento, voy a terminar de presentarme así como dijo el pastor Alex. Mi nombre es Georgie Coppens, soy de Asunción. Estoy congregado en la Iglesia Bautista Reformada Sola Gratia. Estoy casado con Yasmina hace 13 años. Tenemos 3 hijos, Pauli de 7, Joy de 4 y Benjamín de 2. Nuestra vida es caóticamente hermosa con mi esposa. Y bueno, así acá estamos. Así que permítanme orar una vez más y vamos a arrancar este tema sobre la pureza sexual y la pornografía. Padre amado, te damos tantas gracias por poder ser expuestos a tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que confrontes nuestros corazones, que seamos animados por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta tarde. Señor, queremos ver la verdad revelada en tu palabra. Queremos ver a Cristo en ella. Ayúdanos, Señor, porque nuestro pecado es tan grande que muchas veces somos cegados por él. Te rogamos, Señor, sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el título que le puse a esta charla sobre la pureza sexual y la pornografía es Una trampa silenciosa. Y vamos a ir viendo por qué lo puse así. Pero antes de empezar, quería contarles que hace aproximadamente 160 años en nuestro país se peleó una de las batallas más épicas a nivel, no solamente del Paraguay, sino a nivel mundial. Esto marcó un hito en la historia. Y no lo digo con ninguna jactancia por ser paraguayo, pero realmente así cuentan los libros de historia. ¿Qué fue lo que hizo de esta batalla algo tan especial? La batalla de Curupaytú. ¿La conocen? ¿Escucharon una vez hablar de ella? Es un hito en la historia militar del Paraguay y se desarrolló en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay enfrentó a las fuerzas aliadas de Argentina, Brasil y Uruguay. El enfrentamiento tuvo lugar el 22 de septiembre de 1866. Este enfrentamiento es considerado, como dije recién, no solamente la victoria más destacada del Paraguay en la guerra, sino también en toda su historia militar. ¿Qué fue lo que pasó? En los días previos a la batalla, el ejército paraguayo, liderado por el general José Eduvigis Díaz, se dedicó intensamente a fortificar las trincheras. ¿Saben lo que es una trinchera? Es el lugar ese donde tienen los pozos, las zanjas, y es como que impide que los enemigos puedan avanzar. Son como trampas. Le pusieron estacas, lanzas y todo tipo de artimañas para dificultar el avance del enemigo. ¿Qué pasó después? Llovió. Entonces las lluvias caídas durante ese tiempo ayudaron a esconder más aún esas trampas. Entonces esto resultó también en una mayor desventaja para los aliados. Ese día, 5.000 soldados paraguayos vencieron a 20.000 soldados del ejército aliado. ¿Pueden ver la diferencia? 5.000 vencieron a 20.000. ¿Cuál fue la estrategia utilizada por los paraguayos para poder vencer, que le llevó a la victoria en esta batalla? Fueron nada más y nada menos que las artimañas, o el sinónimo de artimañas sería las trampas que utilizaron en esa batalla, mediante la astucia, la dedicación, la planificación de un ejército que no estaba dispuesto a ceder. Por lo tanto, terminaron derrotando a sus enemigos ese día. Minuciosamente, ellos esperaron la ocasión, prepararon el terreno, cavaron las trincheras o pozos, fabricando tapas de hojas entretejidas. Para disimular esos pozos, cortaron las ramas, afilaron los troncos, le hicieron puntas, dejándola como mortíferas lanzas. Las trampas silenciosas e inesperadas son aliados poderosos para vencer las batallas.
Cuando un ejército utiliza la astucia, le mete cabeza al tema, utiliza artimañas y planificación, siendo sutil en cada detalle, es muy probable que tenga éxito en sus defensas o en sus ataques y van a causar mucho daño, como pasó en ese día. Y el tema que vamos a ver hoy, mis hermanos, trata exactamente de eso, de un enemigo silencioso que nos acecha, nos está acechando y mejora cada día sus estrategias, porque estudia nuestras movidas, sabe cómo nos movemos, qué pasos estamos dando y conoce principalmente nuestros puntos débiles. En la primera exposición que vamos a tener en esta tarde, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la verdad acerca de la pureza sexual. Y también, seguidamente, vamos a ver cuál es la gran mentira de nuestro mayor adversario, cuyo ejército está repleto de artimañas, está lleno de trampas silenciosas, cuyo objetivo es hacernos retroceder en nuestra santidad. Luego, en la segunda exposición, esa es la primera exposición, en esa primera exposición vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Luego va a haber una segunda exposición donde vamos a meditar en que en medio de esta gran batalla nosotros podemos encontrar esperanza. Vamos a estar viendo cuál es nuestra esperanza como cristianos en medio de esta gran batalla. Y también en esta segunda parte vamos a ver cómo lo hacemos, cómo peleamos esta dura batalla. Y finalmente vamos a tener un tiempo para poder compartir en grupos pequeños acerca del cómo lo hacemos. Vamos a estar compartiendo entre hermanos, analizando justamente cuáles son esos puntos débiles, donde necesitamos crecer como creyentes en santidad, donde necesitamos movernos porque hay peligro de muerte. ¿Y qué estrategias podemos utilizar en estas batallas, en esta gran batalla de la pornografía y la pureza sexual? Y al final de ambas exposiciones vamos a tener un tiempo de oración para orar específicamente los unos por los otros, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé las herramientas que necesitamos para santificarnos. Vamos a ver cómo podemos utilizar esos medios de gracia y recordar esa esperanza que tenemos mientras que estamos en este mundo caído. Amén, hermanos. Así que vamos al primer punto, la verdad. Para poder hablar y recordar este punto, debemos ir al inicio de todo. Nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que Dios creó todo lo que existe en este mundo. Luego de haber hecho los cielos, la tierra, la luz, el agua, las plantas, los astros, las estrellas, los seres vivientes, las aves, los monstruos marinos, el ganado, los reptiles, todos los animales según su especie, como dice la Biblia, después de haber creado todo, Dios vio que era bueno. Luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que éste ejerza dominio sobre todo lo creado, tanto de los peces como las aves del cielo, sobre los ganados, sobre los reptiles de la tierra. Y dijo el Señor, le haré una ayuda idónea para el hombre, porque aún no había hasta ese entonces. Varón y hembra los creó. Dios bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Cuando Dios creó al hombre, hizo que el varón cayera en un sueño profundo y de una costilla, Dios tomó una de sus costillas, luego cerró ese lugar y de la costilla que Dios había tomado del hombre formó a la mujer. Y este dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, es decir, esta es la razón por la cual el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no se avergonzaba. Esto básicamente es parafraseando Génesis, el resumen de Génesis 1 y 2. Y de este relato podemos extraer varias verdades. Primero, Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza. Esto se conoce como la doctrina de Imago Dei, de la creación de la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Luego, Dios los puso
como señores de un lugar y de sus criaturas. Y esto se conoce como el señorío del hombre sobre toda la creación. Dios creó al hombre, hizo toda la creación y lo puso sobre el dominio de todo eso. El hombre era señor sobre todo lo creado. Luego les dio una misión o un mandato de poblar la tierra y multiplicarse. Es un mandato de procrear. Tengan hijos, básicamente. Y también les mandó unirse en una sola carne, sin vergüenza. Y acá está nuestro tema, esta es la sexualidad, esto es lo que vamos a hablar, del sexo. El pastor Marcos Peña es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuando se le conoce como un experto acerca del tema matrimonial, siempre está dando charlas de matrimonio en varios países, incluso en su país. Y él habla acerca del matrimonio y dice que el matrimonio él le define como la genialidad de Dios. Y los que tenemos el privilegio de estar casados, podemos confirmar que realmente el matrimonio es una genialidad, hermanos. ¿Es así o no, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos están casados acá? ¿Estamos casados acá? Ok, es una genialidad. El diseño que Dios creó es extraordinario. Pero lo que vamos a centrarnos hoy es en uno de estos mandatos y es la sexualidad entre el varón y la mujer. Esta no es una idea que viene del hombre, sino que viene de Dios. Cuando la palabra de Dios dice el hombre se unirá a su mujer en Génesis 2:23, se está refiriendo justamente a esa intimidad sexual. Por tanto, con esa unión, el hombre y la mujer pueden poblar la tierra, pueden procrear. Entonces, mis hermanos, quiero que hagamos un ejercicio, vamos a seguir un pensamiento lógico. Dios creó todo. Parte de lo creado son el hombre y la mujer en matrimonio, la genialidad de Dios. Dios manda al hombre que llene la tierra, que poble la tierra. Y seguidamente les dice cómo hacerlo, uniéndose en una sola carne, es decir, con el sexo. ¿Qué podemos extraer entonces de esta línea de pensamiento que vemos acá? Sencillamente que en el diseño de Dios hay sexualidad y Dios la ve como buena, ya que como bien afirma Génesis 1:31, dice, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La intimidad sexual en la Biblia es primordialmente acerca de una amistad íntima. Se trata de aferrarse a la otra persona dada por Dios. Se trata de ser no dos carnes, sino una sola carne delante de Dios. Convertirse en una persona significa dejar de ser dos, ya no son dos, sino ahora son uno. El sexo persigue una función física, emocional, sexual, ontológica, donde está incluida no solamente la parte física, sino también está incluida el alma. Nosotros creemos que somos cuerpo y alma. Y esto apunta a algo mucho mayor que vamos a ver en un ratito. El sexo es mucho más que un acto físico. Es un acto para compartir, es un acto de comunión entre el esposo y la esposa. Es un acto de entrega total donde el hombre y la mujer se entregan de tal forma que ya son solamente una carne delante del Señor. Entonces podemos concluir que la sexualidad como parte del mandato dentro del diseño del matrimonio de Dios es buena a los ojos de Dios. Ahora bien, el sexo o la sexualidad, ese deseo de unirse a una mujer, a la mujer que el Señor nos regala, no solamente tiene la función de procrear o llenar la tierra. Además, es un regalo del Señor para el gozo, es para el deleite. Sí, mis hermanos, el sexo, esa genialidad de Dios, es también para el placer. Dice la palabra del Señor en Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Ven, hermanos, eso? De hecho, miren lo que dice la ley en Deuteronomios 24:5. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado.
El Señor había previsto esto y había dado como un mandato dentro de su ley que, como los israelitas eran guerreros, también tenían el ejército, ese primer año el recién casado debía quedarse en su casa. La mujer iba a necesitar ser cuidada, iba a necesitar atención, sentirse amada y especial por su esposo. Y parte de eso es que en ese tiempo, que a la mujer que has tomado, la mujer que el Señor te ha regalado, la hagas feliz, gozándote en tu lecho matrimonial. Dentro de su genialidad, el Señor nos ha regalado el sexo para el gozo, para el deleite. Además, si han leído el Cantar de los Cantares, es una alabanza que derrocha deleite y gozo entre el esposo y la esposa. Dios decidió incluir en el canon bíblico un libro completo que apoya la belleza y la pureza dentro del matrimonio. Entonces, mis hermanos, hemos visto estos versos bíblicos y podemos estar seguros que el sexo en el matrimonio es también para el deleite, es para el gozo dentro del genial diseño de Dios. Y por último, el propósito de la unión del hombre y mujer creados a imagen de Dios es apuntar a algo mucho mayor, como una sombra del gran amor entre Cristo y su amada iglesia, su amada esposa, su bella iglesia. La consumación de las bodas del Cordero, cuando Cristo se una plena y finalmente a su iglesia glorificada, será ese clímax en la unión como lo relata Apocalipsis. El pastor John Piper habla de esto en su libro Pacto Matrimonial y dice lo siguiente: el sexo en el matrimonio apunta a ese éxtasis final que tendremos en el cielo, donde ya no van a haber matrimonios, pero el gozo de estar con el Señor va a ser como un clímax eterno. ¿Pueden ver la gloria de Dios en todo esto, mis hermanos, en esa perfecta creación del sexo en el matrimonio? Uno de los propósitos del sexo dentro del diseño de Dios es su gloria misma. Apunta a esa final unión entre Cristo y su iglesia, donde el gozo de adorar a Jehová, al Señor de señores, será algo nunca visto, nunca oído, sentido ni experimentado. Realmente no tenemos idea de cómo va a ser. Imaginarnos o cualquier forma de tratar de enlatar ese pensamiento se va a quedar corto. Pero sí podemos estar seguros de que va a ser algo glorioso. Spurgeon dijo lo siguiente al respecto de esta unión de las bodas del esposo con su esposa, de Cristo con su amada iglesia. Es imposible expresar todo lo que significan estas bodas, pero ciertamente significan que todos los que creyeron en Él entrarán en ese momento en una vida de total felicidad que nunca acabará. Una felicidad nunca empeñada por el amor ni las sombras. Ellos estarán con el Señor para siempre, glorificado con Él eternamente. No esperemos que labios humanos hablen acertadamente sobre un tema como este. Se necesitan lenguas de fuego y palabras que penetren el alma como lenguas de fuego. Vendrá el día, oh sí, vendrá ese día, el día de los días, corona y gloria del tiempo, cuando habiendo concluido para siempre todo conflicto, peligro y juicio, los santos, arropados con la justicia de Cristo, serán eternamente uno con Él, en la unión viva, amante y permanente, compartiendo unidos la misma gloria, esa gloria del Altísimo. Pueden ver, Spurgeon es un experto haciendo poesía, los puritanos eran muy buenos haciendo eso. Pero pueden ver cómo él ilustra esto, esa unión final de Cristo con su amada iglesia. A eso también apunta el sexo en el matrimonio, en este plano, en el plano terrenal. Entonces, hemos visto que el sexo dentro del diseño de Dios cumple tres funciones principales: procrear, poblar la tierra; el deleite para los esposos dentro del marco del matrimonio, y que apunta a algo mayor, la unión final de Cristo con su iglesia. Vemos que la sexualidad es parte de esa creación de Dios, por tanto es buena, es verdadera y es hermosa. De esto hablaban mucho los puritanos,
de lo que es bueno, de lo que es verdadero, de lo que es hermoso. Y algo es verdadero cuando coincide con la realidad. Cuando nosotros podemos ver y decimos, ah, sí, es cierto, es verdadero. Algo es bueno cuando satisface necesidades reales y algo es hermoso cuando es digno de disfrutar. Es parte de la realidad porque es parte de lo creado por Dios. Satisface necesidades reales porque Dios mismo demanda en su palabra cómo disfrutarlo dentro del matrimonio. Y es hermoso porque, recuerdan, es una sombra de la final unión de Cristo con su iglesia. Por eso es hermoso, porque habla acerca de la belleza del Cordero, de esas bodas del Cordero. Y en este punto tenemos que recordar que todo, absolutamente todo lo creado por Dios fue bueno a sus ojos. Y tal vez creciste en una cultura extremadamente legalista y te enseñaron que cualquier cosa que tenga que ver con sexo es malo. De esto es mejor no hablar. Básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y algunas personas se preocupan por seguir una vida basada en obedecer reglas y regulaciones. Esto sí, esto no. Y ven el cristianismo como una serie de haz esto o no hagas aquello. Es decir, una serie de principios morales fríos. No hay gozo, no hay amor, es una vida sin pasión, una rutina. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, que justamente fue amor y redención. R.C. Sproul dice lo siguiente: el Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Por eso el mundo ve el Evangelio como algo ofensivo. Pero hay de nosotros si añadimos innecesariamente a lo que es ofensivo, distorsionando la verdadera naturaleza de la cristiandad al combinarla con legalismo. Ya que el cristianismo tiene que ver con moralidad, con rectitud, con ética, podemos fácilmente hacer un movimiento sutil y a partir de una preocupación apasionada por una moralidad piadosa, caemos en el legalismo. Si el sexo fue creado como bueno a los ojos de Dios, entonces nosotros no lo llamemos malo. Cuidado con llamar a lo que tenga que ver con el sexo como malo. O tal vez, el otro polo, creciste en una cultura libertina, donde todo está permitido, nada está prohibido, y ese también es otro de los enemigos del reino, como lo llaman los amigos de Nueve Marcas. Es decir, tal vez venís del inframundo como yo vengo del mundo, yo no nací en una cultura evangélica o cristiana. Yo me crié en una cultura donde no habían reglas, ni en mi escuela, ni en mi colegio, ni con mis primos, ni con mis tíos. No sé si alguien conoce ese ambiente. Bueno, yo vengo de ahí. Y mis padres siempre me dijeron que todo lo que te haga sentir bien, está bien. Vos seguile a tu corazón nomás. ¿Conocen esa frase de Disney? Seguile a tu corazón. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, una de las cosas que les dice es lo siguiente: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Dice Gálatas 5:13. Si decimos que somos cristianos, entonces no usemos esa libertad que se nos regaló para andar en la carne, porque no fuimos liberados para eso. Esos dos extremos, el legalismo y el libertinaje, no son bíblicos. Esas dos cosmovisiones no tienen nada que ver con nuestro Creador. El sexo es bueno, es verdadero y es hermoso, porque fue diseñado por Dios dentro de un marco que es el matrimonio, apuntando a algo mayor que es la final unión de Cristo con su amada iglesia. Y esa, mis hermanos, es la verdad acerca de la sexualidad. Y de eso se trata este primer punto. Ahora, sabemos que como todo en este mundo fue afectado por algo que se llama pecado, lamentablemente la sexualidad no está exenta de esto. Y esto me lleva a mi segundo punto, la mentira. Ya se han de estar imaginando a dónde tenemos que ir
cuando hablamos de mentira, tenemos que ir al inicio de la gran mentira que provocó una avalancha que viene derrumbando todo lo que tiene que ver con la pureza dentro del ser humano. Debemos recordar lo sucedido en Génesis 3, del 1 al 5. No hace falta que vayamos allá, yo les voy a ir recordando lo sucedido. En el verso 1 del Génesis 3, la serpiente, ese antiguo dragón, ese engañador, fue astuto, o la serpiente fue astuta. Con astucia logró introducir la mentira a ese hermoso jardín que el Señor había creado, buscando destruir toda la creación. Con ese pecado de haber desobedecido el mandato de Dios, los primeros hombres sucumbieron al pecado. Con ese pecado entró la muerte y la enfermedad, que tuvo consecuencias cósmicas a todos nosotros. Hubo dolores de parto, hubo deseo de parte de la mujer de controlar a su hombre, siendo el hombre que tenía el dominio sobre ella. La tierra fue maldita, en el verso 17 dice eso, y el trabajo se volvió una carga para el hombre. El camino que llevaba al árbol de la vida fue bloqueado por querubines con espadas. Esos guardianes que puso el Señor para que el hombre no pueda volver ahí. El hombre fue expulsado de ese hermoso jardín y perdió todo lo que tenía, todo lo que el Señor le había regalado. Esa terrible mentira de Satanás y el deseo engañoso del corazón del ser humano trajo consecuencias eternas. Todo, absolutamente todo fue afectado por el pecado. Y obviamente las consecuencias no tardaron en llegar. El homicidio llegó al mundo, un hermano mató a otro por envidia, y cuando los hombres se multiplicaban, su maldad crecía en gran manera, y las intenciones de los corazones eran solamente hacer el mal, dice la palabra de Dios. Y de allí en adelante en la historia solo se puede observar maldad tras maldad, pecado tras pecado, esos pecados sodómicos que abundaban en la tierra. Y parte de lo afectado fue la sexualidad. Y de allí la mentira viene distorsionando el verdadero significado de la sexualidad. Lo creado como bueno, verdadero y hermoso se volvió malo, falso y horrible. Lo puro se volvió impuro. Los corazones amaron más la mentira que la verdad, y la impureza viene causando estragos en nuestras vidas. La lujuria, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la idolatría, la falta de dominio propio, falta de contentamiento, son pecados que nos acechan todo el tiempo, porque la mentira nos gusta y está en todos lados. Me gustaría compartirles algo personal. Cuando yo tenía 9 años, me invitaron a ir a jugar fútbol a la casa de un amiguito del colegio, un compañerito del colegio. Fuimos entre 10 niños más o menos de 9 años y estábamos jugando fútbol ahí en la canchita del barrio y luego famosos te invitaban a merendar, después unas galletitas con un todiño ahí, y de repente el dueño de casa, el compañerito dueño de casa, abre, dice, les voy a mostrar algo, vengan. Y abre un armario y se caen cientos de revistas pornográficas de ese lugar. Y nosotros nos quedamos ahí, no sabíamos qué hacer. Por supuesto, cada uno abrió una y al abrir, esa imagen golpeó mi mente de una manera que hasta ahora tiene consecuencias. Esa fue la primera vez que yo fui expuesto a la pornografía. Y tengo esa imagen grabada en mi mente hasta como si fuera ayer. Quedó ahí grabada esa imagen. Esa imagen causó tanto daño que tuvo efectos de avalancha en mi vida. Despertó en mi mente y en mi corazón algo que yo no conocía hasta ese entonces. Lo impuro dañó mi niñez y trajo consecuencias en mi adolescencia y está en mi adultez. Y probablemente muchos de los que estamos acá pasamos por algo similar. Amén, hermanos. Probablemente muchos de los que estamos acá. Tal vez haya sido dañado por algún tipo de imagen en tu niñez, en tu adolescencia. A lo mejor fuiste víctima de abuso sexual
también fuiste expuesto a eso. O fuiste, como muchos que conozco también, fueron expuestos a edad muy temprana a la prostitución, se acercaban a prostitutas. Y las posibilidades son muchísimas de las cosas que nos pudieron haber pasado en todos estos años de nuestras vidas. Pero la realidad es que el mundo está en lo suyo. Está haciendo avanzar un reino de tinieblas, de mentiras, de engaños. Satanás, esa antigua serpiente astuta, sabe cómo golpear a la creación de Dios porque odia al Señor. Y nuestros corazones tan afectados por el pecado son como tierra fértil para sus trampas, para sus artimañas. La impureza sexual está en todos lados. La pornografía no es solamente eso que nosotros vemos en nuestros celulares, en las páginas web. Empieza con algo sutil y se implanta en nuestras mentes. Y nuestras mentes que están tan afectadas por el pecado exigen al cerebro una y otra vez lo que nuestros corazones están buscando. Investigué y hay una página médica que se llama Neurocenter y dice lo siguiente: se encargan de hacer estudios en el cerebro. Numerosos estudios arrojan un poco de luz al impacto que tiene el consumo de la pornografía. El principal impacto es el desarrollo de adicciones. Cuando se hace un uso habitual de pornografía, se crea una activación de un sistema de recompensas dopaminérgico. ¿Qué significa eso? La activación del sistema de recompensas dopaminérgico se refiere al proceso que el cerebro libera dopamina, que es un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación, en respuesta a estímulos gratificantes. Quiere decir que cuando yo me siento, mi cuerpo se siente gratificado por algo que estoy viendo o estoy consumiendo, el cerebro activa la dopamina y pide más, porque le gusta lo que está viendo o está recibiendo. En el caso de las adicciones, las sustancias o comportamientos adictivos, como la pornografía, pueden causar una liberación excesiva de dopamina, lo que conlleva a un ciclo de búsqueda compulsiva de la sustancia para obtener esa misma sensación de placer una y otra vez. Eso es lo que pasa cuando estamos expuestos a la pornografía visualmente. Esto puede también llevar a la desensibilización y a la necesidad de estímulos cada vez más intensos, teniendo así mayor dificultad para excitarse en una situación sexual real. ¿Qué quiere decir esto? Uno empieza consumiendo pornografía con algo liviano o soft porn, como le llaman. Cualquier cosa que parezca que tenga poca ropa o un desnudo se puede considerar como pornografía. Uno puede empezar así. O como esa imagen de la revista que ¡pum! Me chocó en la mente, ¿verdad? Pero el cerebro no te satisface quedándote ahí. Uno busca sensaciones más, o emociones más fuertes. Y cada vez eso va creciendo una y otra vez. Hasta que estás en un ciclo adictivo, que porque el tanto que ya generó la dopamina en tu cerebro, te pide, ya no te satisface lo que primeramente buscaste. ¿Se entiende? Pero, ¿qué es la pornografía en sí misma? Etimológicamente está compuesta por dos palabras. Porné, que significa prostituta, más grafía, ilustración o descripción. Pero no es solamente eso. O sea, podríamos definir la pornografía como una ilustración gráfica de la prostitución o de todo lo que tenga que ver con el erotismo y la prostitución. Pero también, además de solamente eso, además de la etimología de la palabra, mejor dicho, es un producto del mercado del placer, es lo que vende. ¿Y qué es lo que hace el mercado del placer? Busca normalizar y racionalizar la práctica normal de la prostitución. Eso es lo que hace. Hay un mercado que vende todo lo relacionado con el líbido sexual y las bajas pasiones, que busca ganar millones o billones de dólares vendiendo placer, generando dopamina a los cerebros. Eso es lo que hace. Pero hoy en día, ya no es, eso hablábamos con
con algunos hermanos, con los pastores antes. Hoy en día ya no es algo oculto, como años atrás, que vos tenías que salir de tu casa, te tenías que ir a un kiosco, a un revistero, y estaban las revistas así superpuestas, tapadas, y solamente se veía el título, no se veía nada de lo que pasaba ahí. Y vos tenías que ir medio tímido al kiosco y pedirle al kiosquero, y con mucho miedo que te vea la tía por ahí caminando en la plaza, o el vecino. O también de repente tenías otra opción, que era ir a un videoclub, donde habían los videocassettes, y vos ibas al videoclub y había una zona que tenía una cortina, y vos tenías que entrar a esa zona. Y estabas con mucho temor de que al salir te encontrabas también con la tía o con la abuela o con la prima. Pero hoy ya no es eso, ya no resulta, ya no funciona así. La pornografía hoy está en todos lados. Hoy vemos en la ropa de las niñas. Sencillamente basta con caminar por la calle, ir a un shopping, ir a un supermercado, ir a una farmacia y está ahí. Los hombres y las mujeres, porque no es solamente algo de las mujeres, cada vez están más desvestidos en vez de estar vestidos. Las ropas vienen intencionalmente con poca ropa. Parece una ironía, pero en vez de tapar, de cubrir, la función es mostrar, porque es lo que vende. Prácticamente no hay un lugar que esté libre de la pornografía hoy día. Y les cuento otra historia, otra anécdota que me pasó. Estaba yendo por Ruta 3, yendo de Asunción a Concepción, y paro en la colonia menonita Río Verde. ¿Conocen Río Verde hacia ahí? Y paro en una estación de servicio para entrar al baño. Me bajo con Benja, que tiene 2 años, yo voy al baño de hombres, y mi esposa con mis 2 hijas, Pauli tiene 7 y Joy tiene 4, entran al baño de mujeres. Entonces yo voy con Benjamín, le digo, espérame acá, no toques nada, eso es imposible porque siempre toca todo lo que hay en el baño, pero igual siempre le digo por si acaso. Y entro, están los 2 mejitorios ahí para hacer pipí, ¿verdad? Y pegado por la pared, así, 2 afiches gigantes de 2 mujeres desnudas, que estaban con una cara así depravada mirando ahí abajo. Y yo me quedo así, ¿qué es lo que es esto? Digo, ¿verdad? Y bueno, Benja no entiende nada, tranquilo. Termino de hacer y ahí digo, si esto hay en el baño de hombres, ¿qué será que mis nenas están viendo en el baño de mujeres? Digo, ¿verdad? Vamos, Benja, le digo. Y no, salimos afuera y vienen corriendo mis 2 nenas, desesperadas. Veo la cara de la más grande, que ya entiende más. Y me dice, papi, ¿no sabes lo que pasó en el baño? ¿Qué pasó? Le dije, yo ya sabía lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Habían 2 hombres que parecían que trabajaban en la construcción y estaban desnudos, me dice. Y yo me quedo así. Y yo pensé, estamos en una colonia menonita, en una ruta donde se supone que vos entraste al baño, es un lugar seguro, o sea, ya no hay un lugar seguro, eso es lo que le quería decir, no hay un lugar seguro hoy para nosotros ni para nuestros niños. Y así como esa revista a mis 9 años despertó un deseo pecaminoso en mi vida, sencillamente cualquier cosa puede ser utilizada para torcer la verdad acerca de la sexualidad. Hoy vivimos en una cultura hipersexualizada, más que nunca. La hipersexualidad ataca y no discrimina. Uno abre sus redes sociales en el celular y ¡pum! Ahí te ataca eso. Abrís tu Instagram y está ahí, ¡pum! Te sale. Vos querías buscar algo, ahí está, explícitamente. Uno camina por la calle, está ahí presente. Vivimos en tiempos donde la poca ropa, la modestia, el decoro, el lenguaje, los chistes. Recién hablábamos también con el pastor Alex, hay lugares donde vos te vas y la música te taladra el oído. O sea, no podés estar en el supermercado comprando algo porque hay un reggaetón que te está sonando que te está destruyendo, la letra está pervirtiendo tu mente. ¿Y qué más decir de los niños? Que absorben todo lo que están escuchando. La pérdida del sentido de vergüenza a causa del pecado ha causado la pérdida de lo que es moral o inmoral. La cultura hoy nos dice, el sexo no tiene nada que ver con la moral. Más bien, se trata solamente de satisfacer necesidades en la carne, en el cuerpo. Es una sociedad sin brújula.
Si algo te hace sentir bien, como Disney, entonces no puede ser malo. Seguile a tu corazón, todo va a estar bien. Los sentimientos se colocan por encima de todo lo demás. Solamente hacelo. El placer ha pasado de ser un valor que pesa más que la integridad. Hay un pastor muy conocido, un consejero bíblico que se llama Erwin Lutzer. Dice que la realidad es que por naturaleza no somos movidos por la razón, sino por nuestros deseos. Sin los límites de las leyes y la religión, el hombre siempre se desviará en dirección de sus deseos, sus sensaciones inmediatas. Y el mundo, mis hermanos, quiere hacernos creer que no somos nada más que cuerpos, somos materia. Podés tener tanto sexo como quieras, total, un día vas a estar bajo tierra. Así que metele pata, carpe diem, brother, ese es el mundo. Metele, vos andá, buscá tu deseo rápido, porque pasa el tiempo y se acaba. Pero ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Lo que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestros cuerpos, importa, porque fueron creados para la gloria de Dios. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 12 al 20, les leo el pasaje, dice esto, escuchen bien, escuchen con atención. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, habiendo dicho todo eso, glorifiquen a Dios con su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La fornicación, ¿escucharon hablar de esa palabra? Se asocia con la inmoralidad sexual, porque tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio. Es pecar contra tu propio cuerpo y no darle la gloria a Dios. Fornicar entonces es tener sexo así nomás, sexo libertino, fuera del diseño de Dios en el matrimonio. Es buscar satisfacer tus bajas pasiones, donde solamente vos sos el centro de todo. No te importa nada más que vos. Pero al hablar de inmoralidad sexual, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos inmoralidad sexual? Para ello, para poder entender más, tenemos que definir lo que es la moral. ¿Y qué es la moral? La Real Academia Española la define como un conjunto de normas que una persona tiene en cuanto a su proceder sobre el bien y el mal, y cómo éstas afectan cómo nosotros nos movemos en la sociedad. Dice el doctor Miguel Núñez al respecto: el problema es que la línea entre lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto, comienza a verse cada vez más borroso, tan pronto como nosotros deseamos algo. Nosotros queremos algo, pero nuestro corazón hace que nosotros lo veamos borroso. Es increíble la habilidad que tiene el ser humano para calificar como área gris lo que antes era claramente blanco o negro, solo por el hecho de que ahora están en juego sus intereses. Cuando algo te importa, vos estás dispuesto a sacrificar eso que es blanco o negro por tus propios intereses. La realidad es que vivir con integridad tiene implicaciones muy amplias. Las sociedades han cambiado con el transcurrir de los años y con ellas cambiaron sus valores. Al cambiar los valores,
cambiaron también las definiciones. De manera que lo que antes se definía de una forma, hoy podría definirse de otra forma. ¿Entienden lo que le hablo, verdad? Estamos viviendo ese mismo tiempo hoy día. Como resultado de estos cambios, podríamos encontrarnos cómodos aceptando algo que en el pasado habría representado una violación de nuestra integridad y convicciones. En la actualidad, la palabra inmoralidad, en la enorme mayoría de los diccionarios, solo implica una violación de normas que la sociedad acepta como buenas y válidas. Sin embargo, cuando buscamos la misma palabra en un diccionario en la década de los años 1800, nos encontramos que la inmoralidad, atiendan esto mis hermanos, era definida como cualquier cosa o práctica que va en contra a los mandamientos de Dios. En esa época se definía así la inmoralidad. Una persona inmoral era alguien que atentaba contra los mandamientos de Dios. No solamente algo que atentaba contra lo que la sociedad dice o la cultura impone. Esta es una diferencia enorme. Pero nosotros nos estamos conformando, nos sentimos cómodos con las nuevas definiciones, porque ellas nos hacen cuestionar nuestra integridad, o sea, no nos cuestionan la integridad ni nuestra manera de vivir. Entonces, por eso que es tan simple hoy vivir en una cultura hipersexualizada, porque no hay moral. El concepto de moral se quedó en el piso. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre la inmoralidad sexual? Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor manda abstenernos de la inmoralidad sexual, buscando santidad, buscando esa santidad, buscando ser honorables, comportándonos como creyentes, no como inconversos, es lo que está diciendo. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, dice Hebreos 13:4. Somos llamados a honrar el matrimonio, la fidelidad conyugal, ese genial diseño de Dios. Y si pensamos, mis hermanos, la palabra adulterar, ¿qué significa adulterar? Que menciona Hebreos, significa cambiar algo. Cuando yo adultero un documento, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy falsificando el documento, cambiando el original por algo que no es real. Por tanto, adulterar en el matrimonio, estoy cambiando el diseño, que es la verdad, por la mentira. Y Dios aborrece la mentira, la fornicación y el adulterio. Otro versículo. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3:5. Uno más. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de Dios. Efesios 5:3. Y podríamos continuar. Varios mandatos del Señor de huir de la impureza sexual, pero nos vamos a quedar cortos de tiempo. Y un buen ejercicio que quiero animarnos a que hagamos es, la mayoría tenemos la Biblia descargada en nuestros teléfonos, pongan inmoralidad en la Biblia y van a buscar y mediten en las verdades que habla la palabra acerca de esa palabra, acerca de lo que está diciendo el Señor, obviamente en cada contexto, pero sería bueno hacerlo. Ahora, hermanos, la aberrante mentira de la impureza sexual no termina solamente en la fornicación, en el adulterio, en esa falta de dominio propio y del contentamiento, como una avalancha de pecados. Incluye la mentira. Voy a preguntar de vuelta, ¿cuántos estamos casados de nuevo? Si los que estamos casados, al consumir pornografía, de algún tipo de pornografía, estás mintiendo a tu esposa. No estás teniendo en cuenta el pacto delante de Dios y tu integridad. Y si estás soltero, estás mintiendo también, porque estás engañando a la gente que te conoce acerca de tu buena imagen, siendo falto de integridad también. El pastor Sugel Michelén dice acerca de la falta de integridad en la vida de los creyentes, dice lo siguiente:
La falta de integridad y de sabiduría es un cáncer actual en la sociedad humana, pero cuando hace metástasis en la iglesia, resulta en una verdadera tragedia. La falta de integridad en la iglesia es una tragedia. Pero además, detrás de toda la pornografía, de de toda esta avalancha de pecados que ya vimos, ¿saben qué más hay, mis hermanos? Hay asesinato. Porque el mundo de la pornografía tiene todo un sistema de trata de personas atrás. Al consumir pornografía, está siendo partícipe de secuestro, de violación, de pedofilia, trata de personas. Todo un sistema que busca, no le importa todo eso que está haciendo, sino que lo único que busca es satisfacerte por segundos, por minutos. The Exodus Road es una fundación que ayuda a víctimas de trata de personas y proporciona los siguientes datos. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo se relacionan la pornografía y la trata de personas? El tráfico sexual se esconde en burdeles y hoteles, donde los Johns son estas personas que pagan por sexo, se les llama los Johns. Esas personas que famosos los pervertidos que buscan satisfacerse. Pueden acceder a cualquier deseo que ellos quieran. Hoy se puede comprar todo. Hay otras formas de tráfico sexual además de la prostitución forzada. La industria del sexo comercial es muy diversa hoy día. En la industria del porno, la trata de personas tiene múltiples formas. Ocurre en cada sector, especialmente dentro de la industria pornográfica. Algunos traficantes toman fotos pornográficas de las víctimas como medio de control y los amenazan con avergonzarlos exponiendo estas fotos, haciendo públicas las fotos. Luego los traficantes venden el contenido subiéndolo a sitios pornográficos y al mismo tiempo explotan a sus víctimas con la prostitución. O sea, le tienen encadenados. En otros casos, los supervivientes son explotados únicamente con el fin de prostituirse. Si un menor está involucrado en una actividad sexual comercial, se le clasifica como trata de personas también, y esto significa que hay abuso infantil o pedofilia en el medio. Y mis hermanos, habrán visto las noticias varias veces. Hay contenedores que vienen de diferentes partes del mundo, barcos circulando en alta mar, llenos de niños desde 2 años, vendidos diariamente. O sea, hay de todo, niños de 2 años, mujeres, adolescentes, para satisfacer las bajas pasiones de los hombres. Hay familias desgarradas, padres destruidos, suicidios alrededor de todo esto. Niñas que podrían ser nuestras hijas están siendo violadas ahora mismo, en este mismo momento, en una industria que ofrece sexo a cambio de billones de dólares por cada clic que una persona le da. ¿Saben eso? En este mismo momento, personas están siendo secuestradas y violadas y hay empresas o personas que están ganando billones de dólares porque hay personas atrás de las computadoras, tablets o celulares que están dando clic. Es así. Entonces la pregunta que hago es, estamos dimensionando el tamaño de aquel primer engaño que sucedió en el jardín? ¿Están dimensionando, hermanos? Cada vez que consumís pornografía, te estás uniendo a una industria que degrada a la mujer, pervierte a los niños, abusa de hombres y mujeres, exalta la homosexualidad, no discrimina nada. Lo único que busca es vender para ganar dinero. Y el 88% de este material pornográfico contiene violencia, agresión verbal. ¿Saben eso? ¿Podés ver todo lo que significa ese gran primer engaño, esa avalancha de pecados que generó eso? Eso, mis hermanos, no es el diseño de Dios para la sexualidad. Que no nos engañen, no seas engañado. Es hora de que podamos abrir los ojos y ver la realidad, en la verdad de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos dijo que es verdad. Ver la realidad, esa chispa de placer sexual, esa gota en ese momento de gozo, esa distracción porque en teoría estás cargado de problemas y tu día fue muy largo y pesado y tuviste problemas en tu trabajo, ese reel en Instagram, ese aviso en Facebook, esa mujer en YouTube o esa chica que pasó caminando ahí en el microcentro,
esa extraña caminando en la calle. El mundo y su cultura ofrecen humo. Esa no es la realidad. ¿Entienden, hermanos? Eso es humo, es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Son trampas de ese astuto engañador, de ese ejército gobernado por esa antigua serpiente, que lo que busca es destruir el pueblo de Dios. Las estrategias de Satanás y sus legiones son sutiles. Cuando menos cuenta te da, ahí está la trampa y ¡pum! Caíste, sin darte cuenta. No caigamos en sus trampas. El objetivo es justamente que nos desviemos de la verdad, de eso que es bueno, de eso que es verdadero, de eso que es puro, de eso que es hermoso, donde nos encajan constantemente, diariamente, segundo tras segundo, perversas mentiras en nuestras mentes. Una imagen en tu mente, como esa imagen en mi mente a los 9 años, puede traer una avalancha de pecados, lleno de fornicación, impureza sexual, adulterio, siendo cómplice de asesinatos, violaciones, pedofilia, homosexualidad, mentiras e idolatría. Y lo que hace todo esto es ponerte un collar en el cuello y te tiene atrapado. Sos un esclavo de esa dopamina que pide tu cerebro. Me gustaría tomarme unos minutos para hablarnos a los hermanos casados nuevamente. Esta cultura nos ofrece de todo. Hay chicas jóvenes, sensuales, ahí en el centro, vos caminás y está lleno por todos lados. En tu teléfono, en el escritorio, en tu oficina, ahí al lado, tu compañera de trabajo, en el supermercado, en la farmacia. El mundo te ofrece una fantasía, unos segundos de placer. Ese no es el diseño verdadero. Eso no es verdadero. Debemos despertarnos del engaño y de los deseos de nuestros corazones. Nuestras esposas están ahí en nuestras casas, luego de un largo día laboral, ya sea que estuvieron trabajando en una oficina o en tu casa misma. Ambos trabajos son durísimos. Ellas esperan que nosotros los casados, nosotros cabezas de familia, lleguemos a nuestras casas, le prestemos atención y que tengamos una charla amable y cariñosa con ellas. ¿Entienden, hermanos? Esa es la realidad. Esposas que huelen a comida por haber cortado verduras para la cena. Esposas que huelen a niños porque estuvieron todo el día cambiando pañales, educándolos, buscándoles de la escuela, llevándoles al médico porque el pequeño tuvo fiebre, la nena le pasó esto. Esposas que necesitan a sus esposos como protectores, porque se sintieron solas durante todo el día, llenas de tareas. Esposas que necesitan que nosotros les recordemos el Evangelio una y otra vez, todo el tiempo. Que necesitan ser animadas con las promesas de Dios en la Biblia, porque apenas están pudiendo con sus propios pecados. Y también tienen que cargar con los pecados muchas veces de sus hijos y los nuestros. Esposas que necesitan a sus amigos esposos para contarles acerca del duro día que tuvieron, que no tuvieron tiempo de orar lo suficiente, que no tuvieron tiempo de arreglarse el cabello para cuando vos llegabas a casa. ¿Pudieron ver, mis hermanos? ¿Se entiende? Esa es la verdad. Esa es la verdad de la sexualidad. Y en medio de toda esta verdad, fluye la sexualidad dentro del matrimonio, dentro del diseño de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le clamaste al Señor que renueve sus fuerzas? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste flores o le llevaste a cenar, aunque sea algo sencillo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita con ella? Le dijiste, vamos a cenar, o yo sé que estás muy cansada, vamos a despejarnos un ratito, vamos a dejar lo que estamos haciendo, vamos a salir a comer algo. Mis hermanos, nuestras esposas necesitan de nosotros, necesitan sentirse amadas, cuidadas y valoradas. Ellas lo que no necesitan es que nosotros busquemos falsos estímulos en las redes sociales, falsos estímulos o estrategias nuevas para satisfacer nuestras bajas pasiones. Eso es un engaño diabólico, ¿entienden?
Hoy mujeres y hombres cristianos casados que tienen años de casados, más bien tienen como cumplen con el tema sexual. ¿Saben eso? Muchos matrimonios están solamente cumpliendo, más que celebrando ese deleite, ese gozo que el Señor nos regaló. Y se someten a satisfacer los deseos sexuales, contaminados de sus cónyuges a contra de su voluntad, por egoísmo, por idolatría. Sufren calladamente abuso sexual dentro de su lecho matrimonial, en su casa. ¿Saben eso, hermanos? Cuando vos te estás llenando la mente de porquería y estás tratando de aplicar esas técnicas diabólicas dentro de tu cama, estás abusando sexualmente de tu esposa. Esposos y esposas cristianas han abandonado la premisa de que el ser humano es totalmente diferente a los animales. Por tanto, los impulsos están sujetos a la razón, a la decisión, a la voluntad. Y han aceptado la idea moderna de que el impulso sexual es incontrolable. Yo no me puedo controlar. Esto es lo que yo necesito. Al final, argumenta la modernidad, el ser humano es un animal sexuado y la sexualidad es un proceso evolutivo. La sexualidad fue avanzando, dice el mundo. En estos tiempos de ahora, en especial con toda la revolución sexual que hay en esta cultura hipersexualizada, se ha socavado la sensación de plenitud y satisfacción dentro del encuentro sexual entre un esposo y una esposa, así como Dios lo creó, como algo exclusivo para ellos. Pero esto no es así. El sexo desde la Biblia, mis hermanos, es una bendición. Es para crear, para procrear, es para disfrutar plenamente y fue creado por Dios. Ver la sexualidad con la cosmovisión del mundo no es el genial diseño de Dios. No caigamos en la trampa. Que tu falta de contentamiento no te lleve a buscar donde no debes. A esa mujer extraña de Proverbios 5, la cual es amarga como el ajenjo y solo conduce a la muerte, dice la palabra. Ahora quiero hablarles a mis hermanos solteros. ¿Cuántos son solteros acá? ¿Pueden levantar la mano? Mis hermanos solteros. Solteros, divorciados, viudos, aunque también nos incluyan los casados en muchas de estas aplicaciones. Quiero preguntarles, hermanos, ¿pudieron dimensionar la realidad de la sexualidad desde la palabra de Dios versus lo que el mundo ofrece? ¿Pudieron visualizar la diferencia? Mis hermanos solteros, este tiempo que el Señor les regala estando solos, deberían aprovecharlo al máximo para servirle en su reino. Para ser probados en cómo va a ser, luego de haberle servido en tu soltería, cómo va a ser servirle con una ayuda idónea que si el Señor quiere, te va a regalar. Porque el sexo involucra no solamente nuestros cuerpos, además involucra las emociones y las almas. Y la mujer participan de ese sublime momento. Y la pregunta que quiero hacerles es, hermanos solteros, divorciados, viudos, ¿en qué invierten su tiempo? ¿De qué están llenas sus mentes? ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué escuchan sus oídos? ¿Con quién pasan tiempo durante la semana? ¿Qué tan expuesto estás en tu trabajo? ¿Qué tan expuesto estás en tu trabajo? ¿Cómo te cuidas? Si vas al gimnasio, si estás entrenando, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué tanto son las redes sociales tus problemas? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste ayuda en tus luchas que tenés como hombre? Porque no nos engañemos, todos tenemos las luchas, casado, soltero, viudo, divorciado. Todos tenemos esas luchas y sabemos muy bien. Pero ¿qué tanto estás confesando tus luchas? ¿Qué tan sincero sos contigo mismo delante del Señor? ¿Qué tanto saben tus hermanos de la iglesia tus luchas? ¿Qué tanto haces uso de este medio de gracia que es la comunidad que el Señor te regaló para que lleven tus cargas contigo?
Este es un tiempo especial, la soltería, para orar y clamar al Señor. Estar soltero es evidentemente una mayor exposición a las tentaciones en la carne. Por tanto, tenés que tener mayor cuidado. La soltería más las tentaciones propias que todos los hombres tenemos aumentan el riesgo a los pecados que estuvimos hablando. En la fornicación, por ejemplo, la masturbación, las relaciones íntimas dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, y otros tipos de manifestaciones de este pecado están ahí constantemente buscando tumbarte. Mi hermano soltero, te animo a que tengas especial cuidado en tus conversaciones, en el contacto que tenés con las demás mujeres, no solamente acá dentro de la iglesia, con todas las mujeres, en cualquier lugar. Tus charlas, tus horarios, cuidar los horarios está bueno. Los lugares que frecuentas, incluso tus propios pensamientos. Todos los sentidos y sentimientos, emociones pueden engañarte. Y siempre sería bueno considerar lo que otras personas con mayor experiencia y sabiduría puedan aportar a la etapa de la soltería. Proverbios 11 dice, en la abundancia de consejeros está la victoria. No te creas la enorme mentira, el gran engaño de que sos autosuficiente. Yo de esta voy a salir solo. No existe eso. Es mentira. Podés cometer pecados, errores como todos y caer, pero es recomendable por lo menos que tengas una o dos personas de buen testimonio y virtud que puedas contarles tus planes, tus deseos, tus anhelos, que puedas poner en oración con ellos. No solo para que te ayuden a llevar tu soltería, sino para que estén al tanto de tus debilidades y puedan servirte como un hermano en la fe. Considera tu tiempo de soltería y dedicáselo a Dios lo más que puedas. Porque estar ocupado en las cosas celestiales alivia la ansiedad de las cosas terrenales. ¿Se entiende eso? Cuando más estás sirviendo en el avance del reino del Señor, tu mente, tu corazón más van a estar pensando en eso y no en las pavadas de este mundo. Una esposa siempre va a llegar en el momento indicado, cuando el Señor lo permita, si es que así lo quiere Él. Y te animo a orar mucho por esa causa, a conducirte con cuidado, a tratar a las hermanas con respeto y pureza y rodearte de gente sabia. Tomate el tiempo necesario, consulta con Dios, busca consejos en tus pastores, esos pastores que el Señor te dio para guiarte. Mis hermanos, no seamos ingenuos, no caigamos en esas trampas de ese silencioso enemigo. Satanás anda como un león rugiente buscando devorarte, buscando tumbarte, hacerte caer, porque odia a Dios. Y si destruye su iglesia, está haciendo avanzar su reino. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos en ignorancia, sino como aquel que nos llamó de santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos recordarle una y otra vez a todo nuestro ser acerca de que nuestra sexualidad no está basada en los parámetros de esta revolución sexual que estamos viviendo hoy día en nuestra cultura, sino que nosotros nos aferramos a los principios revelados en su palabra, en la hermosa verdad bíblica. Y en virtud que ahora somos llamados a ser imagen de Dios, imagen suya, revividos por su Espíritu, podemos negarnos a nosotros mismos, confiando en aquel que fue tentado en todo, pero no pecó. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio en momentos de debilidad. Este es un llamado a que busquemos vivir como ese pueblo santo, poder imitar a Cristo como Él es santo. Y en la siguiente sesión vamos a ver dónde está nuestra esperanza. Que a pesar de que estamos en esta gran batalla, como vimos recién, en este mundo de tinieblas, en este mundo que está sumergido en mentiras y nos ofrece todo tipo de sutiles cositas para hacernos caer, todavía tenemos una mayor esperanza. Pero eso lo vamos a ver luego de la canción que vamos a cantar. Pero vamos a orar antes para meditar en esto que
que el Señor nos estuvo hablando. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre Santo, te rogamos, Señor, que estas verdades de tu palabra acerca de el genial diseño de Dios sobre la sexualidad y acerca de esa gran mentira de la pornografía, acerca de esa gran mentira que viene desde el inicio de ese primer gran engaño como una avalancha de pecados buscando destruir al pueblo de Dios. Señor, te pedimos que nos hagas, que tu Espíritu Santo nos dé convicción y que nos ayude a meditar en dónde estamos y quiénes somos y sobre todo, Señor, a quién tenemos con nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.